Lu Bu fue el guerrero más letal que vio la China del siglo II. No el más inteligente, no el mejor estratega, sino el más peligroso con una lanza en las manos. Los cronistas de la época lo llamaban el hombre entre los hombres y Redhar, el caballo entre los caballos. Era capaz de romper líneas enemigas él solo, montado en su legendario corcel rojo, con su lanza Ji atravesando a cualquiera que se le pusiera enfrente. Pero también fue el hombre que traicionó a tantos señores que su nombre se convirtió en sinónimo de deslealtad. Esta es la historia de cómo el mejor guerrero de su generación terminó colgado de una soga, odiado por todos. Lu Bu nació alrededor del 156 en Huiyuan, una región fronteriza en el norte donde terminaba la civilización china y comenzaba el territorio de las tribus nómadas. Su familia no era noble. Su padre probablemente era un oficial militar menor, alguien que conocía la guerra pero no tenía conexiones políticas. En esa región dura donde los ataques de tribus eran comunes, Lu Bu creció aprendiendo a pelear y a montar antes de aprender a leer. Lo que lo hizo especial fue su físico y su habilidad natural. Era extraordinariamente fuerte, capaz de tensar arcos que otros guerreros ni siquiera podían sostener. Pero más importante aún era su destreza con la lanza Yi, un arma larga con una hoja en forma de daga montada perpendicular al asta. En sus manos, esa lanza era imparable. Agrégale a eso que montaba a caballo como si hubiera nacido sobre una silla y tenías al guerrero perfecto para la época. Su carrera militar comenzó bajo Ding Yuan, un comandante que controlaba fuerzas en la frontera norte. Ding Yuan vio el potencial de Lu Bu inmediatamente y lo promovió rápido, dándole mando sobre caballería. Lo trató bien, casi como un hijo adoptivo. Para alguien sin linaje como Lu Bu, esto era una oportunidad increíble. Pero Lu Bu quería más que ser el protegido de un comandante regional. En 189, el emperador Ling murió y el imperio Han colapsó. Los eunucos del palacio peleaban con los generales, las provincias se rebelaban, todo era caos. Dong Zhuo, un señor de la guerra brutal del oeste, marchó hacia la capital Luoyang con su ejército. Necesitaba guerreros de élite y cuando supo de Lu Bu, decidió que lo quería. Dong Zhuo le mandó regalos caros, oro y sobre todo un caballo extraordinario llamado Redhar, famoso por ser el corcel más rápido y resistente de toda China. También le prometió poder real, no solo ser el subordinado de alguien. Lu Bu tomó su decisión. Entró a la tienda de Ding Yuan, el hombre que había confiado en él, y lo mató. Tomó su cabeza y se la llevó a Dong Zhuo como prueba de lealtad. Esta primera traición marcó el patrón de su vida. Lu Bu se convirtió en el campeón personal de Dong Zhuo, su guardaespaldas y brazo armado. Dong Zhuo tomó control de la capital, secuestró al joven emperador y gobernó como un tirano. Lu Bu estaba ahí, protegiéndolo, porque Dong Zhuo le había dado riqueza y estatus. Pero Dong Zhuo era paranoico y cruel, incluso con sus propios aliados. Eventualmente, la relación se agrió. La leyenda dice que fue por una mujer llamada Diao Chan, aunque los registros históricos no confirman esto. Lo que sí sabemos es que en 192, Lu Bu conspiró con Wang Yun, un ministro que odiaba a Dong Zhuo, y asesinó a su segundo señor. Esta vez fue más dramático. Lo emboscó en el palacio y personalmente lo atravesó con su lanza. Por un momento breve, Lu Bu fue el héroe. Había matado al tirano que aterrorizaba la capital. Pero las tropas leales a Dong Zhuo contraatacaron. Lu Bu era un guerrero increíble, pero no era comandante. No sabía manejar política ni mantener alianzas. Fue expulsado de la capital y comenzó años de vagar por China central.
buscando un señor que lo aceptara. Nadie confiaba en él. Había traicionado 2 veces. Intentó aliarse con Yuan Shao, uno de los señores de la guerra más poderosos, pero Yuan Shao eventualmente intentó asesinarlo porque lo veía como una amenaza. Lu Bu escapó por poco. Después intentó con Zhang Yang, luego con Zhang Miao. En 194 encontró una oportunidad cuando Liu Bei, un señor menor pero decente, le ofreció refugio en Shu Province. Liu Bei cometió el error de confiar en él. Cuando Liu Bei salió a campaña, Lu Bu tomó su ciudad base, Xiapi, y se declaró gobernador. Tercera traición. Liu Bei no tenía más opción que aliarse temporalmente con Cao Cao, el señor de la guerra más astuto de la época, para recuperar su territorio. Aquí Lu Bu demostró por qué era legendario en combate. En la batalla de Puyan en 194, Cao Cao casi muere cuando Lu Bu rompió sus líneas personalmente. Los guardias de Cao Cao apenas pudieron sacarlo del campo. En otra ocasión, para evitar que Liu Bei y Yuan Shu pelearan y complicaran la situación, Lu Bu realizó su hazaña más famosa. Colocó su lanza Yi clavada en el suelo a 200 pasos y le dijo a ambos ejércitos que si acertaba a la pequeña hoja con una flecha, debían retirarse. Lanzó la flecha y acertó perfectamente. Ambos señores, impresionados y probablemente asustados de lo que ese hombre podía hacer, se retiraron. Pero la habilidad en combate no compensaba su incapacidad política. Lu Bu hizo alianzas y las rompió. Confió en consejeros que le decían lo que quería oír. No entendía que el poder en esa época no se mantenía solo con la fuerza, sino con lealtad, estrategia y red de alianzas. En 198, Cao Cao decidió que Lu Bu era demasiado peligroso para dejarlo vivo. Cao Cao sitió Xiapi con un ejército masivo. Lu Bu tenía buenos guerreros, incluyendo a Zhang Liao, uno de los mejores generales de la época. Pero Cao Cao era paciente. Desvió el río para inundar las defensas de la ciudad. El asedio duró meses. Dentro de Xiapi, los oficiales de Liu Bu comenzaron a murmurar. No confiaban en él porque sabían que Liu Bu había traicionado a todos sus señores anteriores. ¿Por qué no los traicionaría a ellos? En el momento crítico, cuando Lu Bu estaba borracho, sus propios hombres lo capturaron y lo entregaron a Cao Cao. Lo ataron y lo llevaron ante el conquistador. Lu Bu, siempre confiado en su habilidad marcial, le propuso un trato a Cao Cao. Tú comandas la infantería, yo la caballería. Juntos conquistaremos toda China. Cao Cao pareció considerarlo por un momento. Lu Bu era, después de todo, el mejor guerrero vivo. Pero Liu Bei, quien estaba ahí y recordaba perfectamente cómo Lu Bu le había robado su ciudad, dijo algo simple. ¿No recuerdas a Ding Yuan y Dong Zhuo? Recordándole a Cao Cao que Lu Bu había asesinado a 2 padres adoptivos. Cao Cao ordenó su ejecución. Lu Bu fue estrangulado y luego decapitado en el invierno del 198 o principios del 199. Tenía unos 43 años. El mejor guerrero de su generación murió no en batalla, sino ejecutado, traicionado por sus propios hombres, exactamente como él había traicionado a todos los demás. Su legado quedó dividido. Un guerrero sin igual, un jinete legendario, pero un hombre en quien nadie podía confiar. Los 3 reinos que vendrían después recordarían su nombre, pero siempre como advertencia de que la fuerza sin lealtad no construye nada duradero.